Hoy día estamos comenzando lo que hemos llamado una miniserie, ¿ya? Porque va a tener solamente 3 capítulos y nos pareció muy importante antes de entrar a esta vorágine, ¿no es cierto?, de fin de año, que ya cuando llega la primavera es como que nos vamos en un refalín, ¿no es cierto?, hasta diciembre, hablar acerca de este concepto de la generosidad. Y justamente por eso esta serie se llama Reflejos de un Padre Generoso. Y vamos a estar tocando 3 temas en estos domingos. El primero, que hoy día es cómo ser generosos, cómo reflejar al Padre a través del uso de nuestro tiempo. La próxima semana vamos a hablar acerca de nuestros talentos y el tercero vamos a hablar acerca de nuestros tesoros. Así que esos van a ser los 3 temas que vamos a estar tratando en estos próximos domingos. Y ya les aviso que el domingo 8 de septiembre vamos a tener invitado a nuestro querido Chris Cho, que va a estar compartiendo con nosotros, así que también para que reserve ahí esa fecha. Así que como les decía, el tema de hoy justamente es reflejando al Padre en el uso de nuestro tiempo. Y para comenzar, me gustaría que hicieran un pequeño ejercicio con 2 personas más, solamente 3 personas, ¿ya? Que se junten ahí y ojalá no sea la persona con la que viniste, ¿ya? Porque, porque quiero ser pesado, quiero forzarte a compartir con otra persona, ¿ya? Y la pregunta es esta: si represento como una torta mi tiempo en una semana, el tiempo que tengo en una semana, ¿a qué o quiénes estoy repartiendo cada tajada? Tal vez una tajada va a las personas de tu familia, quizás una tajada grande, ¿no es cierto?, va al tiempo que dedicas al trabajo. Hay otra tajada que implica hobbies, series, ejercicios. Y la pregunta es, ¿son similares en tamaño esas tajadas o hay diferencia? ¿Ya? Así que vamos a tomar unos minutos, júntate con 2 personas más. Como te digo, ojalá con la persona que no haya venido, puede ser la persona que está detrás. 3 personas para compartir unos 5 minutitos en esta pregunta.
Si todavía la persona 1 está hablando, pasen por lo menos a la persona 2, ¿ya? Muy bien. Tiempo. Ya que estamos hablando del tiempo, tiempo. ¿Qué descubrieron en el ejercicio? ¿De qué se dieron cuenta? ¿Habían pensado en qué están ocupando su tiempo regularmente? Tal vez por ahí descubrieron que gran parte de su tiempo se va yendo en algunas cosas que no tenían contempladas. Probablemente una gran tajada de esta torta se la lleva tu ocupación, tu trabajo, tus estudios. Pero ¿qué pasa con ese tiempo que pudiéramos decir, entre comillas, tiempo que es como el tiempo libre, con el tiempo que disponemos después del trabajo y de nuestra ocupación? La verdad es que vivimos en una sociedad que estamos muy, muy atolondrados en cómo manejamos y cómo vivimos nuestro tiempo. Yo no sé si se ha dado cuenta, la otra vez estaba conversando con un amigo venezolano que no era de la iglesia, sino que estaba ahí en una peluquería y me dijo, ¿sabes qué? Me he dado cuenta de que los chilenos caminan muy rápido. ¿Es verdad? ¿Sí? No me había dado cuenta, pero sí pensando, y después de esa conversación me puse a pensar en mi forma de caminar y efectivamente camino rápido. Es como que vamos apurados a todas partes. Y a veces he pensado que en vez de que nuestro lema patrio sea por la razón a la fuerza, debería ser algo así como estoy colapsado. ¿Se da cuenta? Es como si uno le pregunta a otra persona, oye, ¿cómo estás? No, sabes que estoy con N cosas, estoy súper apurado, no tengo tiempo para nada, estoy colapsado. Y es como que vivimos en una sociedad que nos lleva a andar corriendo, que este concepto del tiempo está como muy, muy, muy presente, y sobre todo en una ciudad como Santiago, pareciera que cada vez tenemos menos tiempo para hacer cosas. Y la pregunta que yo te hago esta mañana es, ¿quién es dueño de tu vida? ¿El tiempo es Señor sobre tu vida y gobierna tu vida, o tú eres Señor de tu tiempo? Porque la verdad es que podemos vivir toda nuestra vida con una concepción y con un entendimiento como que si nos faltara continuamente el tiempo para todas las cosas. Como iglesia tenemos esta hermosa visión que a la vez también es muy desafiante, ¿no es cierto? Que queremos ser y hacer discípulos apasionados por la transformación del Evangelio en Chile, ¿no es cierto? Y en otras ciudades del mundo. Ahora, a veces me pregunto y observo mi misma agenda y observo la agenda de otros que están en Santiago, y sin lugar a dudas muchos de ustedes probablemente quieren hacer una transformación, quieren tener vidas productivas, fructíferas, y quieren tal vez servir al Señor y dicen, sí, me encantaría, pero no tengo tiempo. Y la pregunta que yo me hago es, ¿acaso esa la vida que Dios diseñó para nosotros, que este Padre generoso quiere que vivamos? Si nosotros observamos en las Escrituras, nos vamos a dar cuenta de que lo que Dios tenía en mente para nuestra vida es que nuestras vidas fueran fructíferas. ¿Se acuerdan acerca de esta oración que Jesús tiene y que ora al Padre y que efectivamente dice, oro para que tengan mucho fruto, mucho fruto? Y a veces para que haya mucho fruto significa que hay que intervenir esa planta, ese racimo o ese árbol que tal vez no está dando los frutos esperados. Y escuchamos tal vez en la iglesia, leemos y pensamos en nuestra vida y nos gustaría que nuestra vida se viera, ¿no es cierto?, como este racimo de uvas bien cargadito, bien jugoso. Y nos encantaría y soñamos, ¿no es cierto?, con una familia que sea fructífera, un trabajo que sea fructífero, tiempos, ¿no es cierto?, para poder descansar, reposar, reconectarnos.
pero a veces nuestra vida se parece más a un racimo como este, en que alguien ya se comió unas uvas, en que hay otras que están por ahí a medio morir saltando, otras que están medias podridas. ¿Qué estás haciendo hoy con tu tiempo? ¿Y cómo se conecta el tiempo con el servicio y el seguimiento que hacemos al Señor? Y cómo esto también debería reflejar la forma en cómo vivimos. Pero ¿sabes qué? Te tengo una noticia. Probablemente para que este fruto, ¿no es cierto?, que era esta uva bien bonita, este racimo, se vea saludable, hay que hacer un proceso de poda. Y no a todos nos gusta la poda. A veces nos gusta más vivir una vida como pasando de largo, una vida en la cual preferimos no pensar mucho en lo que estamos haciendo, porque pensar en lo que estamos haciendo nos lleva primero a darnos cuenta de la frustración que tal vez tenemos de algunos cambios que deberíamos hacer y que no lo hemos hecho. Y por lo tanto tomamos la vía de mejor, ¿sabes qué?, negar nuestra realidad. Pero lo que Dios quiere, y como este Padre generoso y amoroso quiere de nosotros, es que vivamos con sabiduría y generosidad el tiempo que Él nos regale. Nadie sabe la verdad cuánto tiempo tenemos en la tierra. Todos soñamos con que vamos a llegar, ¿no es cierto?, a algún momento en nuestra vida y vamos a estar, 90 y tantos años o más ahí, ¿no es cierto?, en nuestra cama, rodeado por nuestros nietos, bisnietos, nuestra familia, y que la vida se va a terminar en ese momento, ¿no es cierto? Probablemente es la imagen que tenemos y poder simplemente dar nuestro último respiro en paz, rodeado de los que nos aman. Pero la verdad es que nadie sabe cómo va a terminar nuestras vidas. Nuestras vidas pueden terminar, sí, en muchos años más, o pueden terminar mañana. No sabemos cuánto es el tiempo que Dios nos regale en esta tierra. Pero sí sabemos de que Dios quiere que vivamos una vida con un profundo propósito en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en cómo invertimos nuestros tesoros, en cómo usamos nuestros talentos y en cómo administramos nuestro tiempo. Porque cuando Dios creó al hombre y la mujer, le dio esta capacidad de señorear, quiere decir de administrar. No lo creó como un esclavo, sino que lo creó como alguien que podía tomar dominio sobre aspectos de la creación. El problema es que hemos sido muy malos administradores, porque después de la caída, ¿no es cierto?, cuando entra el pecado en la humanidad, las decisiones que vamos tomando muchas veces son decisiones erradas, con falta de sabiduría y que a la larga nos hacen daño a nosotros mismos. Entonces la pregunta aquí de fondo es, ¿cómo estamos administrando nuestro tiempo lo que deberíamos administrar? Hoy quiero que veamos en un pasaje de Efesios que nos va a estar guiando justamente en esta reflexión. Y está ubicado en Efesios capítulo 5. Y vamos a leer primero desde el versículo 1 al 2 y luego nos vamos a saltar al 15, 18. Y ahí vamos a empezar a examinar, porque creo que hay algunos principios que podemos encontrar en este pasaje que justamente nos orienten a cómo debemos y podemos usar el tiempo que el Señor nos ha regalado. Dios te ha regalado y te va a regalar, ¿no es cierto?, un periodo de existencia. Es interesante porque los griegos hablaban del tiempo como el Cronos. Y Cronos era un dios. Y si ustedes buscan por ahí algunos cuadros que hay de representaciones, hay uno bien crudo en el cual Cronos está devorando a un ser humano. Y efectivamente ellos imaginaban de que este dios Cronos era como que te comía, te podía sacar las partes de tu cuerpo. Y creo que tal vez muchas veces nosotros nos sentimos como que este Cronos nos estuviera consumiendo. Pero la noticia del Evangelio es que es una noticia liberadora. Y algo tenemos que lograr traducir en cómo vivir esta libertad en una ciudad tan ocupada, con trabajos tan demandantes y con tiempos tan exigentes como los que vivimos. Pero si Dios nos tiene en esta ciudad, es porque también tiene un propósito y porque el Evangelio sigue aplicando aún en ciudades ocupadas
y estresantes como la ciudad de Santiago. Por lo tanto, el cambio tiene que provenir probablemente de nosotros y de nuestro entendimiento de cómo enfrentamos el tiempo. Vamos a ver lo que nos dice Efesios. Efesios versículo 1. Ya lo leyó Mauro al principio. Dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Hay algo interesante aquí y destaqué, ¿no es cierto?, ahí en otro color estas palabras, porque justamente es un poquito el principio de lo que vamos a estar viendo en esta miniserie de 3 capítulos. Todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida debe reflejar al Padre. Dice, todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos. El Padre Dios es nuestro modelo y es así como debemos observar cómo Él modela ciertas formas, ¿no es cierto?, para nosotros vivirlas en nuestro día a día. Y aquí es interesante porque Pablo le está escribiendo esta carta a la iglesia de Éfeso, ya lo hemos estudiado anteriormente, pero es una ciudad con mucho movimiento, es una ciudad con mucho comercio, con muchos negocios, es una ciudad que tenía uno de los templos más importantes de la antigüedad en términos de movimiento religioso y todo el mercado que se daba alrededor de esto. Entonces, en comparativa, ¿no es cierto?, para lo que eran el nivel de población en ese tiempo, era una ciudad bastante ajetreada y ocupada. Y aquí Pablo, luego, ¿no es cierto?, de darle distintas indicaciones de cómo debían reflejar esta vida de luz, ¿no es cierto?, en todo lo que hacían, Pablo se va a meter a un tema específico que es el tema del tiempo. Y vamos a ir revisando por versículo. Vamos a comenzar en el versículo 15. Dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Vivir neciamente es justamente no poner atención, no detenerse a observar el estilo de vida que estamos llevando. Vivir como necio finalmente es no pensar. Y aquí Pablo está haciendo esta comparativa, lo vamos a profundizar más adelante, pero está haciendo esta comparativa entre una vida, valga la redundancia, vivida con sabiduría a una vida vivida con necedad. En el versículo 16, él sigue y dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Hay otras versiones donde se ocupa el concepto de tiempo. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Observar, ¿no es cierto?, el ambiente que nos rodea, la sociedad, las noticias, todo lo que está sucediendo, nos damos cuenta que efectivamente estamos viviendo en tiempos malos, en tiempos exigentes, en tiempos demandantes, donde las cosas no están fáciles, donde el sentido de seguridad disminuye en cada momento, donde las rejas crecen, ¿no es cierto?, y donde muchas veces los medios de comunicación nos hacen sentir mucho más atrapados de lo que realmente está pasando en la realidad. Pero algo está sucediendo, ¿no es cierto? Y dice aquí, y ya en los tiempos de Pablo, y él proféticamente también hablando, dice estos tiempos que son malos. Y es interesante porque el concepto que se usa aquí para tiempo en el idioma original no es cronos, sino que está hablando acerca de este concepto de redimir, de poder tomar algo para darle un significado distinto. Este concepto de la redención era que generalmente tú comprabas un esclavo y lo redimías para la libertad. Aquí el concepto que se está trabajando en el original justamente está hablando de redimir lo que es precioso, que es el tiempo, como una joya que hay que cuidarla, pero que hay que darle un propósito definido y con mucho más enfoque. En el tiempo, ¿no es cierto?, tampoco está usando el concepto de cronos, que es el que hablamos recién, que es como una hora que va tras otra o los minutos, sino que está usando este concepto de kairos, que habla más acerca de un espacio definido, ¿no es cierto?, en nuestra realidad, en nuestra existencia, que tiene oportunidades únicas. Algunos hablan acerca del kairos de Dios, que son como estos momentos que se dan, que Dios te muestra, que te abre, y que son el momento en el cual debemos tomar alguna decisión o avanzar.
Y aquí Pablo está justamente explicando acerca de esto. Y la idea es utilizar bien, es estar atentos a esta concepción de tiempo que tenemos en nuestra vida. Por esta razón, el creyente debe buscar vivir una vida santa, una vida fructífera, hacer el bien que puede, utilizar cada oportunidad que tiene de vivir como un verdadero hijo de luz, produciendo el fruto de la luz en su vida. Y él sigue profundizando, versículo 17. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. En otra versión se nos dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Interesante porque él continúa y en este pasaje pareciera que de repente Pablo se acordó de otro tema, pero está muy relacionado efectivamente con lo que está hablando, porque dice, ahí sale 8, pero es 18, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y luego da una indicación acerca de cómo ser llenos del Espíritu Santo. Pero interesante cómo termina este párrafo, cómo va concluyendo este párrafo Pablo hablando acerca del emborracharse. Y está haciendo esta comparativa, ¿no es cierto?, entre lo que significa vivir una vida llena del Espíritu y vivir una vida dominada por el alcohol. Yo te pregunto, ¿qué produce el estar borracho? Produce, ¿no es cierto?, de que nos ponemos más contentos, pero también está este sentido como de olvidar las cosas, ¿no es cierto? Como que nos abstrae, como que nos lleva a otro lugar, ¿no? Es como que niega la realidad. Por eso la canción no dice, mozo, dame una cerveza que quiero meditar, ¿no? ¿Qué dice? Dice, mozo, dame una cerveza que quiero olvidar, ¿no es cierto? Y es interesante porque, claro, hay claramente un mensaje respecto al uso del alcohol, al uso del vino, pero hay un principio importante aquí que tiene que ver con no usar o no buscar vivir una vida en la cual negamos la realidad que estamos viviendo o buscamos estas válvulas de escape que es como que adormecen nuestra mente. Y claro, el vino sí puede ser una de esas vías o cualquier tipo de alcohol. Pero también lo puede ser una maratónica de Netflix. También lo puede ser exceso de ejercicio. También puede ser salidas y juntas con amigos. ¿Me explico? Hay un concepto en el cual hay aquí de fondo que es no vivan con disolución, que es lo que produce el vino, sino que vivan llenos del Espíritu Santo. Está poniendo este opuesto, que el Espíritu Santo juntamente nos empodera para vivir la luz del Evangelio en nuestras vidas. Y no quiero decir de que todo el rato tenemos que estar ultra conscientes. Hay momentos en los cuales claramente es bueno entretenerse, es bueno, ¿no es cierto?, despejar la mente. Pero el problema es cuando eso se transforma en una vía acostumbrada o casi como una forma de adicción, en la cual tengo la embarrada en mi vida por cómo estoy administrando mi tiempo. Entonces, ¿a qué me voy? Me voy a algo, ponle el nombre lo que sea, porque creo que todos tenemos algo que nos lleva a ese punto de, como la caja de la nada por ahí que dicen de los hombres, ¿no es cierto? Pero nos lleva a ese punto en el cual no pensamos, no hacemos nada. Si vas recurrentemente a ese lugar como una vía de escapatoria, ojo, porque probablemente estás llevándote al mismo camino que te pudiera llevar el vino a vivir con disolución. Entonces, me gustaría compartirte 3 aspectos y profundizar 3 aspectos de este pasaje que nos pueden ayudar en el manejo de nuestro tiempo. Primero, vive con sabiduría. Y ese es el versículo 15. Dice, así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Y la necedad justamente es no poner atención a cómo estamos viviendo. Bien en chileno es perder el tiempo en, bueno, no voy a ser tan
chileno, en leceras, ¿ya? Podríamos usar otra palabra más chilena, pero donde estoy aquí vamos a decir en leceras. Muchas veces vivir con necedad, vivir como necios, es perder el tiempo en tonteras. Perder relaciones que pudieran ser profundas, enojarnos con otras personas por tonteras. No parar, no detener cosas que están drenando nuestro tiempo. Vivir como necios es no darse cuenta de que a veces existen estos ladrones de tiempo que es como que nos están absorbiendo y sacando y nos hacemos los lesos, nos hacemos los tontos, nos hacemos los inocentes y no cortamos aquellas cosas o aquellas relaciones que justamente están como absorbiendo nuestro tiempo. La prisa sin sentido, el andar apurado sin sentido, también es vivir neciamente. Andar apurado, ¿por qué hay que andar apurado? Yo a veces me doy cuenta que ando apurado sin ninguna razón. Y a veces me da risa, veo a los perros y han visto los perros que andan caminando rápido y uno dice, ¿para dónde va apurado un perro? ¿Qué se va a perder? Hay una convención de perros unidos, está el último aullido del perro que tiene, no tengo idea por qué anda apurado un perro. Bueno, y ellos nos deben mirar a nosotros y decir, ¿para dónde va apurado mi amo? ¿Para dónde va? ¿No es cierto? ¿Dónde corren estos humanos? ¿Y se ha dado cuenta de que de repente uno anda apurado con prisa simplemente por costumbre? Anda rápido en el auto que tiene que llegar. Y no va a ninguna parte, va al supermercado. O estás en la fila justamente del supermercado y entonces, ¿qué es lo que haces? Empiezas a calcular cuál es la fila que avanza más rápido, ¿no es cierto? Si el que está ahí tiene el carro con la típica rueda, ¿no es cierto?, que se mueve, entonces tú dices, esta fila va a andar más lento. O dice, aquí hay 2 personas de la tercera edad, aquí hay un adolescente medio pajarón, entonces empiezas a calcular y cuando llegas, ¿no es cierto?, y eliges la fila que va a andar más rápido, porque tienes que salir del supermercado rápido, y es como un éxito llegar antes que el que estaba a la misma altura tuya en el supermercado. Pero si pasa lo contrario, es el peor día de tu vida. Oh, este supermercado, ¿por qué no pone más cajas? Y de repente nos damos cuenta que andamos con prisa por costumbre. Y eso también es vivir con necedad. Y yo me doy cuenta de eso en mi vida, que a veces ando apurado simplemente porque soy poco sabio. ¿Sabes qué? No descansar también es vivir con necedad. Porque vivimos en esta cultura en la cual es mal visto de que alguien esté descansando. Yo ya decía al principio, es como que tenemos un valor implícito en el chileno que nadie te puede ver haciendo nada, o que no se dé cuenta por lo menos. Entonces por ahí alguien me da una estrategia en las empresas de que para que no pienses que no estás haciendo nada, tienes que andar con un lápiz y una hoja para todas partes, aunque no estés haciendo nada. Y entonces todos piensan de que, oye, efectivamente, sí, en algo estoy. ¿Me explico? Y vivimos como en esta idolatría del no descanso y no sabemos parar, no sabemos cómo descansar, no sabemos cómo vivir y detenernos con un poco menos de prisa. Ahora, también está el otro extremo. Están aquellos en los cuales desperdician continuamente el tiempo. Y quizás aquí hay un pasaje que puedes pegar en la pieza de alguien, ya que está en Proverbios 6, del 6 al 11. Dice, tú holgazán, aprende una lección de las hormigas, aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. Proverbios 6, del 6 al 11, un lindo versículo para tarjeta de cumpleaños. ¿Ya? A veces estamos en ese extremo en lo cual vivir con necedad es vivir justamente perdiendo el tiempo. No levantarse, no tomar la escoba, no ir a la universidad o llegar 2 horas tarde a la clase de la universidad,
o llegar al colegio tarde, o llegar al trabajo, etcétera, etcétera, aprendamos de las hormigas. Interesante lección, interesante proverbios. Sabiduría, ¿qué sería un concepto, como dice aquí? Así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Bueno, un consejo súper práctico, usa agenda. Yo supongo que a esta altura que tenemos tanto acceso a distintos tipos de agenda, ¿no es cierto? Si te gusta todavía la agenda de papel con el dibujo de piolín, usa esa agenda. Pero tal vez te gusta más la digital, ¿no es cierto? Porque la puedes andar atrayendo en tu teléfono. Es una cosa sabia usar agenda, poder programar las cosas que son importantes en tu vida. También sabiduría es pensar en lo que hacemos, invertir tiempo en servir a Dios. Eso también es vivir con sabiduría. En esa torta que te pedí pensar al principio, ¿cuál tamaño de esa torta se estaba llevando el servicio a Dios en tu semana? Quizás quedó el marrosquino nomás, si es que. O quizás es una gran tajada. ¿Es para ti una buena rutina, un buen hábito venir a la iglesia? Y probablemente los que están aquí vienen todos los domingos a la iglesia. O tal vez, ¿no es cierto?, tú eres de los que nos ven por internet y no está nada de mal, ¿no es cierto?, en un momento en que se te enfermó la hija o en que tal vez por alguna enfermedad o por alguna cosa no pudiste venir a la iglesia. Pero si esa es la forma en cómo tú haces iglesia, mirando el culto por internet, hay algo que tienes que revisar. Porque hacer iglesia no es solamente consumir contenido, sino que es encontrarse unos con otros, es cantar juntos, es recordar las verdades. Entonces, no te sientas mal si no estás mirando por la cámara, ¿ya? Quizás algunos aprovecharon el fin de semana largo y dijeron, yo voy todos los domingos a la iglesia, justo hoy día dijeron eso. Bueno, ok. Pero si esa es tu forma de hacer iglesia, revísalo, ¿ya? Me dicen por interno que 10 personas se cambiaron al canal de la Viña ahora. No. Broma. ¿Qué es lo que estamos modelando con nuestro servicio y nuestra asistencia a la iglesia? Y ojo que aquí no estoy hablando acerca de una costumbre religiosa, porque tal vez algunos pueden tener simplemente como costumbre religiosa venir al edificio de la iglesia. Pero sobre todo los que tenemos hijos pequeños, ¿qué le estás modelando respecto a servir en la iglesia? ¿Tus hijos te están viendo servir en la iglesia en algo? Porque después, ¿qué es lo que pasa? Cuando los hijos llegan a la adolescencia, los papás empiezan a preguntar, pero ¿por qué mi hijo no quiere hacer nada en la iglesia? ¿Por qué mi hijo ni siquiera quiere ir a la iglesia? ¿Por qué no quiere tener nada que ver? ¿Por qué? Porque se lo estuviste enseñando durante toda la niñez. De que siempre había algo más importante que Dios en su vida. Era el entrenamiento, era el que había que comprar algo en el supermercado, era que había que hacer algo en la casa, era no, que simplemente había que descansar. Entonces, ¿qué es lo que estamos enseñándole a nuestros hijos? Hay un pasaje en Hebreos 10:25. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. ¿Qué es lo que estamos modelando a nuestros hijos de vivir sabiamente y del tiempo que estamos dando para el servicio a Dios? Y eso va a aplicar en las próximas también 2 domingos que estamos modelando respecto al uso de nuestros talentos y al uso de nuestras finanzas. ¿Se trata siempre de nosotros? ¿Estamos finalmente siguiendo la cultura consumista o estamos haciendo contracultura en cómo ocupamos nuestro tiempo, nuestras finanzas y nuestros talentos? Segundo punto. Saca el mayor provecho de las oportunidades. Versículo 16, saquen el mayor provecho de cada oportunidad de estos días malos. Ya hablé acerca de este concepto de el kairos, de esta oportunidad que tienes. Y claro, podemos ser muy efectivos en cómo usamos cada hora de nuestro día, y está bien, pero también nos podemos volver medio freaky en eso, ¿no es cierto? Medios enfermizos. En realidad lo que aquí Pablo está enseñando a decir, ok, el tiempo que Dios te ha regalado de tu vida, este kairos, estas oportunidades, ¿cómo las estás aprovechando? Y más que pensar, porque aquí pudiéramos decir, si yo tuviera un par de días más a la semana, podría hacer todo esto, lo que estoy soñando.
Un par de horas más al día. Pero yo te pregunto, ¿qué es lo que ya tienes? Y quiero graficarlo aquí de manera tal vez un poquito personal, con estos dos balones. Yo estaba pensando qué es lo que tengo en este momento, ¿no es cierto?, en medio de mi semana ocupada para, por ejemplo, invertir tiempo en mis hijos. Por alguna razón, mi hijo menor Lucas comenzó hace, yo diría, algunos meses a interesarse en el fútbol, cosa que no le interesaba para nada, ¿ya? Empezó a ver una serie de Supercampeones y como se le despertó esto del fútbol. Y empezó a interesarse, a ir a talleres de fútbol, a chutear la pelota, a jugar, ¿no es cierto? Y por otro lado, Amaya ya lleva un tiempo practicando vóley y justamente este semestre ella decidió también empezar a entrenar un poquitito más. Entonces yo me preguntaba, ¿qué es lo que tengo efectivamente a mano o cerca para invertir tiempo con ellos? Es algo tan sencillo como de repente tener conversaciones de sus talleres, de cómo te fue. O ir a verlos, algunas competencias, algunos partidos que ellos tienen de vez en cuando. O tal vez, ¿no es cierto?, ir y invertir cierto tiempo en la plaza o en las vacaciones chuteando una pelota de fútbol con mis hijos. ¿Cuáles son las cosas que ya tienes a mano? No las cosas que te gustaría, porque dices, oh, sí, me encantaría, pero para eso necesito una cancha de fútbol en mi casa, para eso entonces me tengo que cambiar de casa, tener una casa más grande. No. Estoy diciendo eso. ¿Qué es lo que ya tienes? Y quizás tú estás en otra etapa de tu vida. Quizás tus hijos ya no están en la casa. Quizás, ¿no es cierto?, estás con tus nietos, o quizás vives solo, o quizás tu realidad es distinta, pero vives pensando en lo que no tienes como tiempo y vives frustrado por el tiempo que no tienes, pero no te das cuenta del tiempo que ya tienes. Si inviertes gran tiempo en tu semana, por ejemplo, en el trabajo, ya hay un espacio donde puedes cultivar relaciones profundas. ¿Cuáles son las cosas que tienes en la mano para poder redimir el tiempo que el Señor te ha regalado? Es un desayuno de 5 o 10 minutos que tienes en la mañana. Es el trayecto en auto con tus hijos para quizás orar, para conversar, para saber cómo fue su día. Es el tiempo en metro que puedes escuchar quizás un podcast de estudio bíblico. No sé, ¿qué es lo que ya tienes y que Dios te desafía a redimirlo? Y aquí les quiero mostrar una herramienta que es de un autor. Probablemente muchos conocen este libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Y él habla acerca de estos cuadrantes del tiempo, que te puede ayudar a pensar en cuáles son las cosas que tal vez justamente están drenando el tiempo. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, un cuadrante que es el número 1, que sale, ¿no es cierto?, lo importante cruzado con lo urgente. Son cosas importantes y que son urgentes de hacer, pero que muchas veces nos llevan o nos roban la mayor cantidad de tiempo. Por ejemplo, las crisis, ¿no es cierto? Cuando hay una crisis, nadie puede postergar una crisis. Hay que abordarla inmediatamente. Los problemas apremiantes, ¿no es cierto? Se te rompió, no sé, la llave de paso a la casa, nada que hacer, hay que arreglarla. Proyectos con fecha tope, cosas que tienes que hacer porque si no, nadie más las puede hacer. Bueno, eso es el cuadrante 1, que es lo importante y lo urgente. Pero hay cosas que están en el cuadrante número 2 que son importantes, pero que no son urgentes y que generalmente donde no son urgentes, las postergamos o nunca las hacemos. Como por ejemplo, profundizar relaciones, mantención. También mantención puede ser de relaciones o mantención de cosas en la casa. Yo no sé cuántos hacen mantención en la casa, pero generalmente tiene que romperse algo para cambiarlo. Capacitación, tanto en nuestros trabajos como en la vida. Uno dice, oh, yo sí debería prepararme para la adolescencia que va a comenzar a vivir mi hijo. Nunca lo hacemos hasta que llegamos a ese momento. Reconocer nuevas oportunidades, la recreación, es decir, cosas recreativas que nos ayudan a reconectarnos con la vida. El ejercicio. ¿Cuántos compramos o hemos comprado estas elípticas y las tenemos en la casa como colgador de ropa? ¿No es cierto? O llegan aquí al remate, van a ver cuántas en el remate de MEC probablemente de que no usaron durante 3 años. ¿Por qué? Porque esto es importante. Todos estamos de acuerdo que hacer ejercicio es importante, ¿no? ¿Cuántos hacemos ejercicio? Sí.
Qué bueno, una persona. No, yo sé que hay más. Hay muchos atletas en medio nuestro, pero yo me reconozco como aquellos que sé que es importante, pero que lo dejo, ¿no es cierto?, muy, muy lateralmente. Cosas que no son importantes, pero que son urgentes. Por ejemplo, interrupciones de distintas cosas, algunas llamadas, algunos mails, algunos mensajes, algunas redes sociales, algunas reuniones que te dicen, es súper urgente que hagamos esta reunión. Y cuando estás en la reunión te das cuenta que no era para nada importante. Agendas impuestas de cercanos, de tus compañeros de trabajo, tal vez de tus jefes, bueno, ahí no hay mucho que hacer, pero de tus familiares. Actividades populares, no, es que tenemos que ir a eso. Hoy no, es que te tenéis que ver esta serie de 20 temporadas, porque es la actividad popular del momento. Y así también están las cosas que no son importantes y no son ni siquiera urgentes. Trivialidades y detalles, algunos mails, algunas llamadas, mensajes, redes sociales, algunos ladrones de tiempo, actividades que simplemente son ociosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En realidad, lo que más nos consume tiempo probablemente es el cuadrante 1, la cosa que nos interrumpe, y muchos a veces vivimos la vida reactivamente, reaccionando frente a crisis, a problemas, a cosas que suceden. Y vivimos así el día a día. En realidad, para escapar de lo número 1, a veces nos vamos al número 4. Entonces tengo tanto que hacer, tengo un trabajo en la universidad, tengo que terminar, ¿no es cierto?, con este proyecto, con esta monografía. Pero mejor me voy, ¿no es cierto?, a la serie de, qué sé yo, de Netflix y me la pongo a ver. Entonces, pues cuando vuelvo al número 1, la cuestión está peor. Porque tengo menos tiempo, ya me atrasé o me echaron del grupo en el cual tenía que mandar la tarea. Y está esta palabra que aparece que es procrastinar. ¿La han escuchado? Procrastinar. Suena como un pecado así, ¿ya? Pero procrastinar es como tirar el tiempo hacia adelante y no hacer la cosa que debes hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí y este autor sugiere una respuesta para esto, es que las cosas del cuadrante 1, ¿qué es lo que debemos hacer? Hacerlas y hacerlas ahora. No hay mucho que sacarle la vuelta a eso. Las cosas que son urgentes, crisis, etc. Lo no urgente es decidir, es decir, destinar tiempo para hacerlo. Esas son las cosas por las cuales vas a tener que pelear. Vas a tener que luchar, vas a tener que buscar espacio en la agenda. Nadie te regala tiempo para que profundices la relación con tus hijos. Tienes que luchar por ese tiempo. Tienes que buscarlo. No es como que, ahora tengo tiempo. No, tienes que luchar para tener ese espacio. Número 3, delegar. ¿Hay alguien que lo pueda hacer por ti? Y el número 4, simplemente eliminar. O sea, ahí tienes que podar, sacar cosas que están siendo ladrones del tiempo para ti. Quizás esta es una herramienta que te puede ayudar. Y el tercer punto de este mensaje, busca entender lo que Dios quiere que hagas. Busca entender lo que Dios quiere que hagas. Versículo 17, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y aquí hay algo interesante porque la verdad es que Dios nos dijo que Él ya nos trazó un camino. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es descubrir cuál es ese camino que Él ya ha trazado. Eso no lo inventé yo, sino que lo dice la Biblia. Dice Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Hay una versión que dice de antemano. Hay obras buenas, hay cosas buenas que Dios ya las tiene pensadas para ti. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es discernir cuáles son esas cosas que sí debemos hacer, que están dentro del plan de Dios y cuáles no debemos hacer. El problema es que a veces no pensamos, y muchas veces no pensamos en si lo que estamos haciendo es realmente lo que Dios quiere para nuestras vidas. Tal vez muchos vieron esta película Up, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del perrito Duck? ¿Y el que está ahí al medio?
Bueno, los que no la vieron, se la recomiendo. Una película súper buena como para domingo en la tarde. Ya muy entretenida, muy familiar. Pero este perrito tenía un dispositivo para poder hablar. Tenía un dueño que era un científico loco y había hecho un collar que les permitía entender a los perros. Entonces él comienza a hablar con ellos. Y es muy divertido porque en algún momento estaba hablando y de repente olía una ardilla y decía, ardilla. Y se queda así y después seguía hablando. Y el diálogo, y hay otros perros que también hablan, cuando están hablando de algo importante, de repente, ardilla. Y a veces nosotros somos como este perro, que tenemos que concentrarnos en algo importante, debemos buscar en lo que tenemos, pero es como que aparecen estas ardillas que nos distraen y que nos fuimos. Y no nos fuimos por unos minutos, sino que nos fuimos a veces por años. ¿Cuáles son esas ardillas distractoras de tu tiempo y que no te permiten discernir con sabiduría la voluntad de Dios para tu vida? Ahora, ¿cómo buscamos entender o cómo logramos comprender de alguna manera lo que Dios quiere que hagamos? Bueno, Él nos dejó una herramienta que es la Biblia, la palabra de Dios. Por lo tanto, aquí una sugerencia de cómo, si tienes dudas de decir, ok, invierto este tiempo en esto, no, me embarco en este proyecto. ¿Dice la Biblia algo específico referente a esta situación? Hay situaciones que las podemos encontrar así textuales en la Biblia. O sea, nadie debería estar orando aquí, si es que es voluntad de Dios, irse con otro hombre o con otra mujer y de abandonar a su esposa. O sea, eso claramente está en la Biblia clarísimo, clarísimo. Entonces, ¿dice la Biblia algo específico respecto a esta situación? Si es así, bueno, está súper claro, actúa según, ¿no es cierto?, eso que Dios te está diciendo. Pero tal vez hay otras cosas, otras situaciones que no tenemos la respuesta textual, ¿no es cierto?, sobre todo por la distancia de tiempo que tenemos de cuando se escribió la Escritura, pero sigue siendo aplicable en principio. Entonces, ¿dice algo general que pueda ser aplicable? Dos principios: amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a mí mismo. Con esos dos principios podemos solucionar muchos dilemas de la vida. Esto honra a Dios, esto le hace daño a alguien, ya nos lleva, ¿no es cierto?, a un camino en el cual podamos tomar ciertas decisiones en muchas circunstancias de nuestra vida. Luego de orar pidiendo sabiduría, ¿reconozco alguna indicación del Espíritu Santo para esta situación? Porque tú sabes que el Espíritu Santo habita en ti si Jesús mora en tu vida. Vive en ti. El Espíritu Santo es una persona con la cual tú te puedes relacionar y que puedes escuchar. Y que puedes inclusive muchas veces oír. Pero tienes que aprender a identificar la voz del Espíritu Santo en tu vida. Si es así, puedes orar, puedes pedir apoyo en oración y también discernir en torno, ¿no es cierto?, y bajo el alero de la palabra, qué es lo que el Espíritu Santo te está indicando. Y también una vía, si es que estás un poco perdido, es ¿qué consejo me dan otros cristianos maduros respecto a esta situación? Tal vez no sabes, quizás estás perdido, tal vez no conoces tanto de la Biblia aún, tal vez no sabes muy bien cómo identificar la voz del Espíritu Santo. Te puedes acercar a algún cristiano maduro en tu grupo pequeño, en algún lugar, y decirle, sabes que mira, estoy luchando con esto, no sé muy bien cómo decidirlo. Necesito herramientas para poder discernir el plan de Dios para mi vida. 3 cosas. Vive con sabiduría, saca el máximo provecho de las oportunidades y busca entender lo que Dios quiere que hagas. Vive con sabiduría y generosidad el tiempo que Dios te regale. Queridos, queridas, nuestro tiempo es limitado en esta tierra. Si estamos con Jesús, Él nos dice que vamos a vivir una eternidad, pero el tiempo para influir, para transformar nuestra sociedad, nuestras familias, es limitada. Piensa un poquito en la imagen, y por eso puse esa imagen de un anciano probablemente con su nieta. Los niños. ¿De qué se preocupan los niños? Generalmente de nada. Los niños están justamente pensando en vivir, en las cosas que son profundas en la vida. Y a medida que uno se va acercando, ¿no es cierto?, a la sabiduría que te da la tercera edad, te empiezas a dar cuenta de que hay cosas que te parecían súper importantes cuando eras joven, que ya no son tan importantes. Por algo, Jesús puso como ejemplo a los niños. ¿Cuáles son las cosas que hoy Dios te invita a podar para ser más fructífero, para vivir
nuestro tiempo, el tiempo que Dios nos regala, con sabiduría y con generosidad. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Oremos. Dios, en esta mañana nos acercamos a ti, entendiendo y comprendiendo de que eres un Padre amoroso. Y te damos tantas gracias por eso, porque no estás ahí como un padre castigador o abusivo, mirando en qué es lo que fallamos, sino que nos quieres animar. Y esa es mi oración para esta mañana. En que podamos ser animados a reconectarnos con el sentido de tiempo que tú tienes para nuestras vidas. Padre, vivimos tan esclavizados a otras cosas que no valen la pena. A veces vivimos esclavizados a relaciones utilitaristas y no nos damos cuenta o las valoramos más de lo que les deberíamos estar valorando. A veces estamos esclavizados por vicios, por distracciones y nos perdemos de la vida que tú realmente nos quieres dar para amarte a ti y para amar a otros. Señor, yo te quiero pedir por cada una de las personas que están aquí hoy en medio nuestro, que puedan observar o recordar los planes que tú tienes para ellos. Que no estén frustrados por la falta de tiempo que en este momento no tienen, sino que tú te puedas revelar en medio inclusive de ese trabajo ultra demandante. En esa oficina con relaciones tóxicas, en medio de los traslados en el metro, en el Transantiago. Dios, tu palabra dice que tú habitas en cada lugar y tú habitas en esos lugares. Y yo quiero orar por fortaleza para mis hermanos y hermanas que de lunes a sábado están en esta vorágine, y mi oración es que se puedan encontrar contigo en los lugares más inesperados. Que puedan observarte, que puedan verte, que puedan ser desafiados y animados, Señor. Los quiero invitar que nos pongamos de pie y vamos a terminar esta reunión cantando esta canción que justamente habla acerca de que somos lo que el Señor dice que somos y de que hay libertad también para nuestras vidas. Y como cada domingo, si es que hay una necesidad de oración particular, el equipo de administración va a estar atento aquí adelante para orar, pero luego de esta canción damos concluida esta reunión y espero que cada uno de nosotros se pueda llevar en mente esta torta. ¿Cuáles son los pedazos que debes redimensionar en tu vida para seguir caminando en el fruto que el Señor tiene para ti? Cantemos juntos.